Hola y Dios bendiga. Vamos a leer hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Vamos a seguir la lectura comprensiva de la Biblia. Vamos a ver estos hechos de Pablo en Corinto. Bien. Vimos ya en la parte pasada que Pablo estaba en Atenas y que de ahí partió de nuevo para viajar. Entonces vamos a ver ahora esto, Pablo en Corinto. Y dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, le di aquí algo que no era, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Okay. Vamos a tomar en cuenta aquí un par de cosas. Tomemos en cuenta estos nombres de Aquila y Priscila, porque son personas que van a aparecer en más lugares de la Biblia del Nuevo Testamento. Lo vamos a ver que vuelven y aparecen. Priscila, su mujer, es una mujer importante de los principios de la iglesia. Seguimos leyendo y dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Exacto. Entonces recordemos esto. También esto es algo importante, lo que vemos en el verso 3. Porque Pablo trabajaba en hacer tiendas, este era su trabajo. Habían algunos discípulos que solamente se dedicaban a la palabra. Pablo prácticamente solo se dedicaba a la palabra, pero en cuanto podía estar en un lugar donde podía ejercer su labor, lo hacía. En este caso, que era la cuestión de hacer tiendas, de preparar tiendas. Eso es las tiendas que se usan para habitar cuando uno está en el desierto, ¿verdad? Como si fueran lo que se le llama a veces, bueno, eso mismo, tiendas. Ese es el nombre que tiene. Pero bueno, hoy le decimos tienda de campaña. Seguimos. Verso 4. Y dice: y discutía, Pablo discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, algunos de los judíos blasfemando, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre está sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es decir, a muchos de los judíos no aceptaban la palabra de Jesucristo. Entonces Pablo dijo, bueno, ahora me voy a los gentiles, voy a predicarle a los gentiles, a los no judíos, en aquella ciudad. Verso 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Importante. Pablo, ya dejando de ir a la sinagoga con los judíos, entonces comenzó a predicar al lado, en una casa de uno que estaba al lado, porque también el mismo jefe de la sinagoga, el que cuidaba la sinagoga, había creído. Entonces lo que hacía era que iba ahí, hacían sus reuniones ahí al lado, justo al lado de la sinagoga. Seguimos leyendo, verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Es decir, el Señor le dijo en una visión de noche que no temiera y que sino que hablara y que no se callase en ningún momento. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte maldad, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, que en esa ciudad le dijo el Señor que nadie le iba a hacer a él, nadie le iba a poder hacer daño a él en esa ciudad. Vemos el verso 11 y dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esto es importante. Nosotros vamos haciendo esta lectura rápida, pero tenemos que tomar en cuenta que a veces entre una parte y otra pasan años. Por ejemplo, aquí, en este lugar, él duró 1 año y 6 meses enseñando. Bien, entonces después vamos a ver que él va para otro lugar, pero no es que él fue ahí 1 semana y se fue. Estamos hablando de 1 año y 6 meses, 1 año y medio.
seguimos leyendo, verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Es decir, cuando Pablo comenzó a hablar, se dio cuenta de que lo que se le acusaba no era nada que tuviera en contra de la ley, en este caso del sistema político en el que se vivía allí. No, lo que Pablo hablaba no tenía nada en contra de ellos. Entonces dice, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Es decir, no quiero ser juez del asunto de la religión de los judíos. Luego dice en el verso 16, y los echó del tribunal. Entonces, él dijo, yo no tengo que ver con eso, esos son asuntos de su ley, de su religión, yo no tengo que ver con eso, y los sacó del tribunal. Vamos al verso 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le dio de ello, nada se le daba de ello. Es decir, recordemos que Sóstenes era el principal de la sinagoga, y Pablo, él había creído en la palabra de Pablo. Bien, entonces, este era judío y había creído en la palabra de Pablo. Y le dieron un par de golpes, como decimos los dominicanos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto. Entonces, ya vemos, de aquí Pablo se fue, navegó hacia Siria, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga discutía con los judíos, ya esto en Éfeso. Todos estos lugares que van apareciendo son iglesias que después nosotros vamos a ir encontrando en diferentes cartas, en diferentes libros del Evangelio, y por eso es bueno que nosotros la vayamos tomando en cuenta, porque estamos viendo también cómo se fueron formando esas iglesias, que la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Antioquía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos viendo. Para terminar aquí dice, los cuales les rogaban, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ya aquí los planes de Pablo eran ir a Jerusalén para el tiempo de la Pascua. Evidentemente él no estaba yendo de manera regular a esto, sino que este momento era necesario que fuese allí. Bien, entonces esto es lo que estamos viendo aquí. Aquí termina esta lectura, y estos son los hechos de los apóstoles, son las cosas que van sucediendo con los apóstoles. Aquí estamos viendo principalmente la historia de lo que va sucediendo con Pablo, de lo que se le llama también lo que son los viajes misioneros de Pablo, y una serie de detalles de cómo se ve siempre este enfrentamiento con los judíos que no han creído en Jesús, o más bien con un grupo de los judíos que no han creído en Jesús, pero que aparte de no creer, también tratan de hacer daño a los que creen, sobre todo a los que predican el nombre de Jesús, que es con lo que se van encontrando continuamente una vez tras otra los hermanos de la iglesia primitiva. Vamos a leer esta pequeña sección porque no la voy a poner en otro video, sino que vamos a leer esta pequeña sección que son el verso 22 y 23, y ya la otra parte sí lo vamos a hacer en otro video, la parte de la prédica de Apolos en Éfeso. Y dice así: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bien, esto quiere decir que él iba por las iglesias. Obviamente esas iglesias seguían creciendo, esas iglesias
después que las dejaba, que Pablo y los otros discípulos de Jesús, los otros misioneros, ¿verdad?, la dejaban, esas iglesias seguían funcionando. Entonces, cuando Pablo volvía y pasaba por allí, iba conformando a los discípulos, iba confirmando a los que habían creído, y las iglesias, las congregaciones que se iban formando y a la gente que la conformaba. Entonces, vamos a dejarlo aquí por hoy. Seguimos luego, vamos a leer la otra sección, si Dios lo permite. Nos vemos.